siendo el punto de partida de esta intervención es la instalación de una malla de seguridad en un edificio de esta ciudad el pasado mes de mayo, que produjo el sellamiento de una colonia de vencejo unicolor o andoriña, como es conocida popularmente esta especie de ave endémica de la Macaronesia, y que llevaba nidificando varios años en dicho edificio. La noticia causó un revuelo considerable y se hicieron eco de lo ocurrido los periódicos locales y la televisión regional, además de circular por redes sociales. Desgraciadamente, a día de hoy no se ha ejecutado ninguna acción para minimizar el impacto de dicha obra y nos tememos que en la colonia, de unos 30 ejemplares, se haya perdido la mayoría de las crías, que podrían ser hasta 60 pollos, muertos probablemente por inanición. La destrucción de nidos no es un hecho aislado a Santa Cruz de Tenerife. Cada primavera se acumulan denuncias y testimonios de la ciudadanía en todo el país. Es importante recordar que existe un amplio marco normativo que protege a estas especies y otras que, como ella, eligen nuestras ciudades para desarrollar una parte importante de su ciclo vital. Por ejemplo, el vencejo unicolor se encuentra incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para estas especies prohíbe no solo dañarlas, sino ocasionarles cualquier molestia, muy especialmente en las épocas de nidificación. A nivel europeo, el Convenio de Berna hace mención específica a la protección de las aves migratorias. El caso de estos vencejos debe servirnos para ilustrar una realidad más amplia y compleja, que tiene que ver con la crisis global de biodiversidad a la que nos enfrentamos. Algo que en el mundo académico se ha bautizado como la sexta extinción, es decir, la masiva desaparición de especies imputable a la actividad humana y el consecuente colapso generalizado de los ecosistemas al que nos dirigimos de no actuar con rapidez. El caso de los gorriones, por ejemplo, es significativo. En los últimos 10 años la especie ha sufrido un descenso del 21% en España. Esto es, podríamos haber perdido unos 30 millones de gorriones solo en nuestro país. La lista de amenazas que explican esta crisis es larga e incluye cosas como la degradación, destrucción y fragmentación de los hábitats, la contaminación del medio terrestre y marino, la sobreexplotación de los recursos naturales, la proliferación de especies invasoras, como las cotorras de Kramer en Santa Cruz o las cabras asilvestradas, y, como no, el cambio climático originado por la actividad humana. Las ciudades como Santa Cruz tienen un papel muy importante que jugar en esta crisis de biodiversidad sin precedentes. Cada vez somos más los que vivimos en medio urbano. Por ello, una parte de la solución a los desafíos en materia de pérdida de biodiversidad o cambio climático, entre otros, debe resolverse en las ciudades. Por esto, y por ser la administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos tienen mucho que aportar en estas cuestiones. En las ciudades debemos aprender a convivir con la biodiversidad, no solo para protegerla, sino también porque los seres humanos necesitamos la estimulación psicofísica que nos ofrecen los entornos naturales para experimentar bienestar. Así lo afirman numerosos estudios científicos, como explicado en la revista Bioscience en 2017, que concluyó que las personas que viven en barrios con más aves, árboles y arbustos son menos propensas a sufrir depresión, ansiedad y estrés. Efectivamente, hay que devolver la naturaleza a los núcleos urbanos, fomentando la biodiversidad, y para ello solicitamos que la conservación de la biodiversidad se convierta en un elemento transversal en la planificación y gestión de Santa Cruz de Tenerife, y que para ello se elabore de manera participativa un plan de acción que contemple objetivos de conservación concretos, que proponga una serie de acciones para alcanzarlos a corto, medio y largo plazo y que se dote de los recursos económicos necesarios para su ejecución. Para ello proponemos, entre otras cuestiones, que se elabore inventarios y se realice los estudios pertinentes para poder gestionar la biodiversidad urbana de manera eficaz, que se diseñe una materia de indicadores de biodiversidad urbana, que se aplique cláusulas ambientales en los procedimientos de contratación pública, que se realicen campañas de sensibilización sobre los beneficios que aporta la conservación de la biodiversidad a los ciudadanos y que se reverdezca edificios e infraestructuras, recreando hábitats autóctonos para reforzar la contribución de las zonas verdes urbanas a la conservación de la biodiversidad local. De igual modo, volviendo al principio de esta intervención, solicitamos que, con el propósito de evitar situaciones como las ocasionadas con las andoriñas, se adapten las tareas de mantenimiento a los ciclos naturales de la flora y la fauna, aplicando las medidas necesarias para permitir que las especies urbanas puedan completar sus ciclos reproductivos, con arreglo a lo que estipula la normativa aplicable. Y para el caso específico de las aves en época de nidificación y la rehabilitación y conservación de edificios, proponemos la elaboración de un protocolo de actuación municipal que tenga en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones. Realizar un estudio previo que permita identificar las especies de fauna urbana antes de realizar cualquier actuación. Programar las obras de rehabilitación, reforma de edificios o mantenimiento en periodos adecuados para no interferir con los ciclos biológicos de la fauna urbana, sobre todo en época de reproducción y evitando especialmente las podas agresivas. En los casos en los que sea necesario ejecutar las obras durante la época de nidificación, impedir que las aves inicien la puesta estableciendo barreras físicas para ello. Incorporar al proyecto de ejecución de la obra medidas para compatibilizar la restauración y el mantenimiento del edificio con la presencia de fauna silvestre. Aplicar medidas compensatorias en el caso de que los condicionantes de la obra obliguen a eliminar espacios utilizados por la fauna o la retirada de nidos. Y por último, aprovechar las obras de reforma para incrementar la capacidad de acogida de los edificios, instalando estructuras que aporten refugio o espacio para la reproducción de las especies que se consideren de interés para la conservación de la ciudad.
No se trata de un capricho conservacionista. Tenemos que convencernos de que mantener la biodiversidad urbana es una garantía para vivir en ciudades más sanas, donde enfermar menos y ser más felices. Un deber que tenemos con las generaciones futuras. Muchas gracias.